Unos 70.000 condenados fueron enviados aquí, pero muy pocos lograron salir con vida. Con condiciones duras que destrozaron a los más resistentes, esta era realmente una tierra de tormento, el destino final para muchas almas desafortunadas. Bienvenido a la Isla del Diablo, la prisión más famosa del mundo que fue olvidada. Suena como una contradicción, ¿no? Con un paisaje traicionero y un pasado siniestro, será mejor que vigiles tus pasos porque el peligro acecha en todas las direcciones. El nombre Isla del Diablo fue acuñado por los prisioneros. Esto debería darte una pista sobre las condiciones en que vivían. Oficialmente se llamaba Bagnères de Cayenne, también conocido como la Colonia Penal de Cayenne. Ubicado a unos 14 o 16 kilómetros de la costa atlántica de Kourou, un pequeño pueblo en la Guayana Francesa, en la costa noreste de América del Sur, residen tres pequeñas islas rocosas. Estas se conocen como las Islas de la Salvación, también conocidas como las Islas de Salud. En este caso, el término salvación parecería un oxímoron. La más pequeña de las tres islas es la Isla del Diablo, una franja de tierra de 1.188 metros de largo y 402 metros de ancho. No dejes que las palmeras te engañen, esta no es una isla paradisiaca. Hoy, una jungla cubierta de vegetación está ocultando los restos de lo que alguna vez fue un penal o colonia de exilio, un infierno en la tierra. Establecida por el emperador Napoleón III en 1852, la isla fue utilizada originalmente como una colonia de leprosos antes de encarcelar a prisioneros políticos y delincuentes. A lo largo de un largo periodo de tiempo que consiste en cerca de 100 años, muchos fueron condenados aquí, incluidos asesinos, violadores y aquellos considerados como una amenaza general para la sociedad. Algunos hombres, sin embargo, fueron enviados aquí a pesar de ser inocentes de los cargos presentados. No importaba en qué categoría criminal estuvieras, si tenías mala suerte para ser enviado aquí, sufrías el mismo destino que los demás. Los puntos destacados incluían meterse en espacios reducidos, ser cubierto de tierra y ser abusado por otros reclusos. Si eras un ladronzuelo o un asesino salvaje, podías esperar ser despojado de tu identidad y arrojado con el resto. Eras forzado a convivir en el mismo entorno y mezclarte con aquellos más peligrosos. No es sorprendente que hubiera peleas recurrentes entre los prisioneros, muchos de los cuales terminaron en asesinatos que luego quedaron impunes. A nadie le importaba realmente si la gente vivía o moría. Aislado en una isla traicionera sin salida, ¿por qué alguien se molestaría en castigar a los prisioneros? Solo requería papeleo, dijo un guía a Atlas Obscura durante una visita a la isla. Era más fácil, explicó, dejar que la naturaleza siguiera su curso y dejarlos morir de trabajos forzados, enfermedades tropicales o en un intento fallido de escapar. Cuando los prisioneros eran castigados, eran puestos en aislamiento durante meses. Imagina pasar mucho tiempo en una habitación oscura sin nadie con quien hablar. Algunos prisioneros incluso eran colocados en agujeros profundos de 3x3 con barras en la parte superior. Así sufrirían todo tipo de condiciones climáticas sin refugio para protegerlos. Según los informes, un preso fue atado a un árbol en lo profundo de la selva como castigo por intentar atacar a un guardia. Lo dejaron a la merced de la naturaleza. Al día siguiente fue encontrado muerto. De los 70.000 hombres, unos 3/4 murieron de enfermedades, hambres y maltrato. Muchos también cayeron presa de insectos como hormigas, así como de murciélagos y ratas comiendo de sus cuerpos. Muchos condenados incluso murieron en el camino a la isla, ya que incluso el viaje en sí mismo era extremadamente peligroso. Muchos reclusos se vieron obligados a compartir celdas pequeñas y estrechas entre sí, en condiciones sucias. Estas celdas tenían aproximadamente el mismo tamaño que el baño de un hogar. Intenta meter a toda tu familia en uno, te dará una mejor idea de cómo podría haber sido. Di adiós a la privacidad. Sin embargo, no recomendaríamos probar esto si eres claustrofóbico. Después de 1885, la población de la Isla del Diablo aumentó considerablemente a medida que el gobierno comenzó a enviar a más prisioneros, no solo a criminales violentos. Las condiciones se volvieron cada vez más abarrotadas como resultado. Los prisioneros eran rutinariamente encadenados por la noche, sus piernas atadas a una barra de hierro. Con el deseo natural de cambiar y ajustar posición para dormir durante la noche, es fácil imaginar que esto era una tortura. Durante el día, los prisioneros eran obligados a moverse encadenados. Con el hambre siendo común, muchos parecían esqueletos. Muchos esperaban la muerte y seguro la recibieron felices cuando llegó. Aunque hay un cementerio ubicado en la isla, la mayoría de los prisioneros no eran enterrados aquí. Debido a las rocas peligrosas y poderosas corrientes oceánicas que rodean la isla, el acceso seguro solo era posible usando un teleférico que cruzaba el canal de 18 metros de ancho entre la Isla del Diablo y la isla principal, Isla Real.
Aunque en la mente de cada prisionero escapar era difícil, algunos incluso decían que era imposible. El paisaje agreste era su propio desafío, con rocas afiladas y ríos infestados de pirañas, y los tiburones también eran una seria amenaza. Estos asesinos rodeaban la isla constantemente, esperando con ansias darse un festín con los prisioneros. Incluso se dice que respondían a una campana cuando era hora de deshacerse de los cadáveres. Los cuerpos de los convictos muertos estaban en el menú, cargados en carretillas y arrojados al océano. A las pirañas les entregaban comida gratis en bandeja de plata. Muchos de los que intentaron escapar también perecieron en el agua. Un conocido prisionero que fue llevado a la Isla del Diablo fue un hombre llamado Capitán Alfred Dreyfus. Nacido en 1859, este oficial del ejército francés era hijo de una rica familia judía. Fue acusado de vender secretos militares a los alemanes en 1894 y fue juzgado por traición. Fue declarado culpable y sentenciado y llegó a la Isla del Diablo el 13 de abril de 1895. Sin embargo, su caso inició una controversia de 12 años conocida como el caso Dreyfus, que tuvo un impacto duradero en la historia política y social de la Tercera República Francesa. Durante este tiempo, la prensa francesa era muy antisemita y la evidencia usada contra él era falsa. Dreyfus supuestamente gritó suplicando: «Juro que soy inocente, sigo digno de servir en el ejército, larga vida a Francia, viva el ejército». Pero eso no hizo ninguna diferencia. A pesar de haber declarado su inocencia, la opinión pública acogió con beneplácito el veredicto y lo querían condenado. Dreyfus fue utilizado como símbolo de la propaganda antisemita, difundiendo la opinión popular sobre la supuesta deslealtad de los judíos franceses. Sin embargo, no todos estaban convencidos, y dudas sobre su culpa se extendieron como la pólvora. El caso provocó una amplia atención pública y dividió a Francia en dos grupos opuestos, los que estaban a favor de su sentencia y los que se oponían. Dreyfus finalmente fue perdonado y liberado una vez que se demostró que fue condenado injustamente, pero no antes de pasar más de 4 largos y brutales años en la Isla del Diablo. Considerando que más del 40% de los prisioneros no sobrevivían su primer año en la isla y pocos vivían hasta el final de sus condenas, Dreyfus tuvo mucha suerte. Fue puesto en libertad el 5 de junio de 1899. Había escrito un diario detallando su cautiverio en más de 1000 cartas. Entonces, ¿qué hay de aquellos que lograron escapar de la prisión de la Isla del Diablo? Hay muy pocos que tuvieron éxito, uno de los cuales supuestamente fue Clement Duval en 1901. Era un anarquista que huyó a la ciudad de Nueva York y escribió un libro sobre su encarcelamiento llamado Revolt. Otro fugitivo fue un hombre llamado René Belbenoit, que escapó ayudando a una compañía cinematográfica. Ganó $100 que usó para traer un barco mercante chino a recogerlo. Cuando llegó al bote se escondió en él y se alejó. Pasó meses recuperándose con una tribu nativa del continente, abriéndose paso a pie a Sudamérica. Caminó por América Central hasta México antes de finalmente entrar en los Estados Unidos. Eso es una gran caminata. Belbenoit publicó 2 libros llamados Infierno en Juicio y Guillotina Seca, 15 años entre los muertos vivientes, que difundieron información sobre lo que sucedía en la colonia penal. Debe haber algo sobre la isla que llevó a los escapados a ser autores exitosos. ¿De qué otra manera podían contar sus experiencias sino escribiendo libros? René Belbenoit cometió un error al viajar de regreso a su país de origen, Francia, para discutir su caso. A su llegada fue capturado y regresado a la colonia. Una vez más, sin embargo, fue liberado y pasó a vivir una vida libre en California, donde trabajó como asesor técnico para Warner Brothers durante la realización de la película de 1944, Pasaje a Marsella. También fundó la tienda de René en Lucerne Valley y luego obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1956. Quizás el escape más popular e infame de la isla fue realizado por Henri Charrier y Sylvain. Nacido en 1906, Henri fue acusado de asesinato y transportado a la prisión en 1930. Era conocido como Papillon, la palabra francesa para mariposa. Se ganó su nombre debido a un tatuaje de mariposa en su pecho. Durante su fuga saltó desde un acantilado de la isla hacia el mar con su compañero Sylvain, usando 2 sacos llenos de cocos como salvavidas. Les tomó 3 días a la deriva llegar a tierra firme y de alguna manera lograron evitar ser comidos por tiburones. Sylvain murió poco después de llegar a orilla, supuestamente quedando atrapado en arenas movedizas. Debe haber sido realmente irritante atravesar aguas infestadas de tiburones durante 3 días solo para morir de esta manera. Henri, por otro lado, fue atrapado y arrojado en otra prisión, la Bagnée en El Dorado, pero pronto fue liberado y vivió una vida plena en Venezuela. Después de que terminó su terrible experiencia, Henri escribió el libro Papillon, que detalla sus experiencias. Las autoridades francesas intentaron desacreditarlo, negando su afirmación de que había escapado de la isla. Incluso dijeron que nunca fue sentenciado allí.
Los críticos dicen que Henry debió haber admitido que su libro estaba basado en ficción. Nos gustaría saber si crees que Papillon se basa en cuentos inventados o si las autoridades francesas solo intentaron encubrirlo. Parece bastante sospechoso, por decirlo menos, especialmente porque muchos aspectos de la historia tienen más de una similitud con unas memorias de otro prisionero de la isla, llamada Guillotina Seca, que había sido escrita 30 años antes que Papillon. Sin embargo, el nombre Papillon de Henry continuó viviendo en la infamia tras su muerte en 1973. Hasta el día de hoy, el nombre Papillon se puede encontrar tallado en el piso de la celda 47 en la Isla del Diablo. Incluso hay películas hechas a partir de su historia. Si estás buscando algo para ver esta noche, hay dos versiones de la película para elegir. Fuimos e investigamos para hacer tu vida un poco más fácil. Las calificaciones de Rotten Tomatoes dan un 83% a la versión de 1973, protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman. La versión más reciente de la película de 2017 obtuvo una puntuación más baja de 52%. De nada. Aunque el transporte de prisioneros a la colonia penal francesa fue abolido en 1938, el último de los prisioneros continuó en la isla por mucho más tiempo que eso. El cierre de la instalación se retrasó al estallar la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1946, las colonias penales francesas en todas partes fueron cerradas gradualmente. La Isla del Diablo, sin embargo, fue la última en cerrar sus puertas en 1953. En su mayor parte fue olvidada por el resto del mundo. Hoy, sin embargo, la Isla del Diablo es un popular destino turístico debido a su oscuro pasado y la fama que adquirió de los libros y las películas. Hay una especie de ironía retorcida en el hecho de que tantos prisioneros no pudieron salir de la isla en el pasado y ahora no puedes entrar a la isla aunque quisieras. Esto se debe a que está cerrado al público. Aunque en realidad no puedes pisar la isla, puedes verla en alta mar desde un barco charter. Muchos también toman helicópteros para echar un vistazo aéreo a las ruinas. Las otras dos islas del grupo están abiertas al público y contienen algunos de los edificios originales restaurados como museos. Entonces, ¿cuál es su atractivo? Esto puede deberse en gran parte a las películas, o tal vez algunas personas tienen un sentido macabro de curiosidad por las atrocidades que ocurrieron allí. ¿Quién sabe? Al igual que con cualquier historia que involucre un lugar con un pasado oscuro, hay algunos que afirman que la Isla del Diablo está embrujada. Los visitantes han dicho que han visto fantasmas de prisioneros en todas partes de las ruinas. Si pudiéramos hacer una pregunta a los fantasmas, esta sería: si moriste queriendo escapar de la isla toda tu vida, ¿por qué pasar tanto tiempo aquí después de la muerte? Quizás es un purgatorio para los espíritus que no encuentran su camino a la libertad. ¿Qué piensas? ¿La Isla del Diablo está embrujada? ¿Quisieras visitarla como turista? ¿Has visto alguna de las dos películas de Papillon que mencionamos? ¿Y te gustaron? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.